Para darle continuidad a lo de hace una semana, vamos a ver algunos principios de cómo crecer en sabiduría. ¿Cuántos quieren crecer en sabiduría? ¿Sí? En Lucas capítulo 6 claramente nos habla de Jesús, capítulo 2, versículo 52, nos habla de Jesús, de cómo Él crecía, dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta palabra gracia, se recuerdan, también significa gratitud. Jesús crecía en gratitud para con Dios y para con los hombres. Entonces nosotros tenemos el llamado, el santo llamamiento también, como cristianos, como discípulos de Jesús, de crecer en sabiduría, en estatura y crecer en gracia. Y eso es lo que debemos de proponernos como meta. Es el llamado que Dios nos está haciendo, que nos determinemos a crecer, no quedarnos como estamos. Debemos de crecer en sabiduría, lo cual implica también inteligencia espiritual, y crecer en la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y eso nos va a llevar a crecer en gratitud, a tener ese canto de gratitud, mis hermanos, que para poder estar en el monte Sión celestial. Y eso nos va a llevar, esa gratitud nos va a llevar a ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quieren ser adoradores en espíritu y en verdad? Y vamos a ver eso, de verdad esto es poderoso. Y vamos a invertir tiempo en estar aprendiendo estos principios. Entonces la pregunta debe de ser, porque viendo lo primero, que es crecer en sabiduría, y vamos a ver también principios de crecer en estatura, aunque eso se enseña, un pincelazo se da en el diplomado de la estatura, pero vamos a ir aprendiendo más de esto. La pregunta es, sabiendo que hay que crecer en sabiduría, ¿cómo nosotros podemos crecer en sabiduría? Y créeme, que si hacemos lo que vamos a meditar hoy, lo que vamos a ver en la palabra, si hacemos esto, de verdad nuestra vida va a cambiar. Y vamos a tener una vida, como dije al principio, llena de bendición. Porque esa es la voluntad de Dios, que tengamos una vida llena de bendición. Entonces lo primero que hay que aprender o entender es que la sabiduría es Dios quien la da. Acompáñeme por favor a Proverbios 2:6, por favor. Es Dios quien da la sabiduría. Estamos hablando de sabiduría espiritual, no estamos hablando de sabiduría natural, mis hermanos. De hecho, hay que pedirle a Dios que nos libere de la sabiduría que en Santiago dice terrenal, animal y diabólica, que todos tenemos. Se oye horrible eso, ¿verdad? Pero así lo dice la palabra, ¿sí? Que es una sabiduría que se manifiesta con pleitos, contiendas, con celos amargos, con envidia. Usted no tiene problemas con eso, ¿verdad? Pero, o solo yo. Sin embargo, la sabiduría divina, diga conmigo, sabiduría divina. O sea, la de Dios, la que viene de arriba, es Dios quien la da. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿Es clara la palabra o no es clara? ¿Sí? Jehová da la sabiduría. Y aquí ya nos da también un chispazo de relación. De su boca, dice. O sea, de su palabra viene el conocimiento y la inteligencia. Realmente hay 4 cosas en Dios, del nombre de Dios, que se tienen que formar en nosotros. Eso solo se lo menciono. Vamos a dar unas enseñanzas, les hemos dado usted la puede, bueno, no las recibió porque la di hace como 15 años, como en nosotros se tiene que formar de Dios las 4 letras. Se recuerda que el nombre impronunciable de Él, Yu, Hei, Ba, Hei, ¿sí? Estamos. Es la sabiduría, la inteligencia, entendimiento de Dios, el conocimiento de Dios y la prudencia de Dios. Son sus 4 letras, Yu, Hei, Ba, Hei. Y la primera letra, la Yud, es la sabiduría. La sabiduría, ¿quién da la sabiduría? La da Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué tengo que hacer para poder recibir de Dios esta sabiduría, para poder obtener esta sabiduría? Porque yo necesito crecer en sabiduría. Usted también, ¿verdad? Yo necesito, miren mis hermanos, de verdad necesito crecer en sabiduría espiritual. Entonces, hay 2 cosas que nos enseña la palabra para poder nosotros crecer en sabiduría espiritual, obtener esa sabiduría. Número 1, hay que pedirla. Hay que pedirla. Y número 2, y lo vamos a ver un poco más amplio, número 2, debemos de adquirirla. Diga conmigo, debo de pedir y debo de adquirir.
O sea, esas son las dos cosas que tengo que hacer. Y cada una de ellas, por supuesto, me enseña la palabra cómo poder pedirla, o qué pedir, cómo pedir esa sabiduría y cómo poder adquirirla. Pero pedirla, miren, pedir es lo más fácil que Dios nos pone. Es por eso que en Santiago capítulo 1, versículo 5, claramente nos dice, y me gusta el contexto. No voy a entrar en el contexto de Santiago ahorita, porque si no, eso sería solo una prédica. Pero en Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de ustedes, todos nosotros, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, sin estarnos diciendo la mereces, no la mereces. Mira, el que pide sabiduría, recibe sabiduría de Dios. Por eso dice sin reproche. O sea, no nos va a estar jugando. No, tú estás muy feíto para tener mi sabiduría. No, Dios la da. El que pide, recibe. ¿Estamos? Entonces, mire, es claro, dice que si usted sabe que le falta sabiduría espiritual, usted debe de pedirle a Dios. Él la da, no con escasez, sino abundantemente. Y claramente dice aquí: y le será dada. Le será dada. Y es por eso que tenemos el ejemplo de David. Miren, David fue un hombre muy sabio. David fue un hombre muy entendido. Solo le voy a decir algo. Por ejemplo, Moisés tuvo entendimiento, y Josué también tuvieron revelación de Cristo en el tabernáculo de Moisés. David tuvo revelación del Padre en el templo de Salomón. Dios le dio el diseño del templo. Es más, Dios le esculpió el diseño. ¿De dónde cree que salen los tatuajes? Solo que lo usan para mal. Y no es para que usted lo haga, Dios lo guarde y lo libre de eso. Pero Dios hizo una obra en David. Ahora, ¿por qué Dios le dio entendimiento, le dio sabiduría a David? Todos piensan en David por Goliat, que mató a Goliat. Lo que no se han puesto a analizar cómo David mató al Goliat que estaba dentro de él primero. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, dicen el Salmo 119, 169. ¿Cuántos si quieren aprender de memoria los salmos? El Salmo 119. Dice, vea, este es uno de los varios versículos en los Salmos donde David hace ese tipo de petición. A Dios le gustó tanto que lo dejó registrado para nosotros. Vea, dice David: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. ¿Pero qué pedía? ¿Cuál era el clamor de David? Dice: dame entendimiento conforme a tu palabra. En otras palabras, dame sabiduría, dame inteligencia espiritual conforme a tu palabra. En otro salmo dice: y entonces yo podré vivir conforme a tu palabra, podré andar en tu ley. Pero necesito sabiduría, necesito inteligencia espiritual. El que pide, recibe. Es por eso que él recibió mucha revelación. David tuvo más revelación de lo que usted y yo nos imaginamos. Él tuvo experiencias. Está registrado que él tuvo la experiencia que cuando él adoraba a Dios, cuando él cantaba a Dios en la soledad, cuando lo enviaban a trabajar a él solo, pero él aprovechaba esa soledad, viendo el firmamento, adorando a Dios. Y él experimentó que cuando uno adora a Dios, Dios lo visita de manera especial. Dios lo visitaba. ¿Sí? Mire, David realmente fue tremendo y alcanzó el propósito de Dios. Murió lleno de días, ¿sí? Lleno de riquezas de todo tipo, pero también murió lleno de gloria. Y esa palabra gloria que aparece en Crónica, la gloria Anda Rabasaya, la gloria Kabod, la gloria del lugar santísimo. ¿Sí? Y el hecho de que haya muerto lleno de gloria quiere decir que él va a ser revestido con esa gloria por la eternidad. ¿Sí? Él calificó para estar en el monte Sión, aunque Dios le da el trabajo de reinar en la tierra, porque él se lo prometió. David va a ser el que va a reinar en la nueva tierra, la nueva tierrota que va a haber. ¿Estamos? Muy bien, vamos bien hasta acá. Entonces, mis hermanos, debemos de pedir sabiduría. Y cuando usted pide sabiduría, ¿qué es lo que Dios da? Bueno, veamos una oración que usted ya conoce, que hacía el apóstol Pablo a favor de los cristianos de la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo 16, por favor. En esta cita, el apóstol Pablo dice: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria, ¿qué dice? De ustedes
en mis oraciones. O sea, Pablo está orando, pero la oración de Pablo por los cristianos de la iglesia de Éfeso es una petición, ¿sí? Es una petición que Pablo está haciendo a favor de ellos. Y él les dice en el versículo siguiente, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, ¿qué más? Para que el Dios, esta es la petición, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación o de entendimiento en el conocimiento de Él. Y en el siguiente dice, alumbrando los ojos de su entendimiento. Entonces Dios, cuando nosotros le pedimos sabiduría, cuando usted le dice, Padre, dame sabiduría, dame inteligencia espiritual, Dios lo que hace es que le envía a usted, y debemos de procurar que permanezca en nosotros el espíritu de sabiduría. Mire, hay muchos espíritus buenos, ¿sí? Mire, se habla tanto de los espíritus malos, por supuesto que lo existen, los espíritus diabólicos y esto, el otro, pero también pongámosle atención a los espíritus buenos. Hay espíritus buenos. ¿Qué tipo de espíritu carga usted? ¿No se ha hecho esa pregunta? Porque depende del tipo de espíritu que uno cargue, ya sea a nivel de cuerpo o que lo esté rodeando a uno en nuestro entorno, ¿sí? O en nuestra aura, depende del espíritu que uno cargue. Así es el ambiente que uno genera. ¿Estamos? Así es el ambiente, esa vibra que usted carga, son también esos espíritus que andan vibrando con usted. Pero no se me quede viendo, así está en la Biblia. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, mire, hay que pedir sabiduría, y usted lo que va a recibir es espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué va a hacer el espíritu de sabiduría? Va a iluminar su entendimiento, lo va a sanar de la ceguera espiritual, le va a quitar esas vendas o velos mágicos de ceguera que pone el enemigo para que no resplandezca el evangelio de la gloria, no de la salvación, de la gloria de Cristo en las personas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir. Y uno recibe este tipo de espíritu. Veamos el ejemplo de Josué en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. ¿Cómo sé que recibí espíritu de sabiduría? Mire, una de las señales de que usted tiene espíritu de sabiduría es que cuando usted abre su Biblia y la empieza a estudiar, empieza a convertirse en una poporopera. Usted empieza a entender, usted tiene revelación y se va. El Espíritu Santo lee a un lado, la Biblia lee a otro, y usted se pone a orar, se pone a adorar, sigue estudiando, empieza a cantar en lenguas. Mire, porque sí necesita ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Digan lo que digan, por la palabra se lo puedo comprobar. Sí necesita usted el bautismo en Espíritu Santo y fuego para tener acceso, tener sangre, agua y fuego, tener acceso al lugar santo, al candelero, a los 66 principios. El candelero tenía 66 adornos y fue hecho antes de que se escribiera la Biblia. Los 66 principios de la Torá de Dios, de la palabra de Dios. Eso es poderoso. Entonces, ¿qué dice en Deuteronomio 34, 9? Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno de ¿qué cosa? Del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Es una de las maneras de recibirlo también, mis hermanos. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó. No como a Moisés se le ocurrió, sino como Jehová mandó. Mire, cuando se tiene, anda arriba, Saya, cuando se tiene espíritu de sabiduría, escuche bien esto. Mire, uno no va a hacer lo que uno quiere, uno va a hacer lo que Dios nos manda. Es tan crucial que todo siervo de Dios, todo ministro tenga espíritu de sabiduría para no andar haciendo cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier ocurrencia. No se trata de qué tanto hago, se trata de si hago o no la voluntad de Dios en el ministerio que Él me ha asignado. Sí, no se trata de estar corriendo de un lado para otro. Se trata de ir en la senda que Dios trazó para cada uno de nosotros. Estamos, y entonces nuestra vida va a ser un poco más tranquila, porque a veces nos cargamos con cosas, estar haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Tal vez se las mandó a hacer a otro, pero no a mí. Es tan crucial conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, hay que pedirla. Diga conmigo, tengo que pedir sabiduría.
¿sí? Entonces ya sabe usted que cuando usted pide, y debe de clamar, está el ejemplo de David, él clamaba, dame sabiduría, en otros versículos dice, dame entendimiento, dame inteligencia, Señor, yo lo necesito. Y uno recibe más y más espíritu de sabiduría. Y número 2, ¿se recuerdan cómo adquirimos o cómo tenemos la sabiduría a lo alto? Uno es pedirla, y ¿se recuerda que le dije que era número 2? Adquirirla. Proverbios 4:7, este lo vimos hace una semana. Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere ¿qué cosa? Inteligencia. La sabiduría y la inteligencia espiritual van de la mano. Es por eso que en Proverbios también dice, no me recuerdo el proverbio, pero está ahí en Proverbios, dice que le digamos a la sabiduría nuestra hermana y a la inteligencia nuestra pariente. Sí, así dice, que le llamemos a la sabiduría, tú eres mi hermana, inteligencia, tú eres mi pariente. Así es que venite conmigo. ¿Estamos? Miren, mis hermanos, pero aquí dice que por sobre todas las cosas, sobre todas nuestras posesiones, ante todo hay que adquirir sabiduría. Ahora es interesante porque esta palabra adquirir, ya conmigo adquirir. Esta palabra adquirir es la palabra hebrea, no sé si así se pronuncia, pero es kamnau, y significa comprar, obtener por compra. Usted lo puede ver en la concordancia de Strong's. Y por favor, véalo, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Entonces, esta palabra adquirir significa comprar. Comprar la sabiduría, comprar la inteligencia. Mire, esto es poderoso, mis hermanos. Es por eso que en Proverbios 23:23 dice lo siguiente: compra la verdad. Esta palabra compra es la misma palabra hebrea, kamnau, que aparece en el versículo que vimos anteriormente, ¿sí? Aquí dice, compra la verdad y no la vendas. O sea, no te deshagas de ella. No la des por un plato de lentejas. ¿Estamos? Compra la verdad, ¿sí? Y quédate con ella, atesórala. Compra la verdad, ¿qué más? La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Vea qué poderoso es esto. Hay que comprar la verdad. Y puede ser que aquí a la mente de alguien se está yendo por otro lado y diga, entonces tengo que dar dinero. No, mis hermanos, vamos a ver cómo es que se compra. Lo único que me interesa ahorita es que usted sepa que hay que comprar la sabiduría, ¿sí? Por un lado la pido y recibo espíritu de sabiduría, pero por el otro lado hay una parte que yo tengo que hacer también, que es comprar esa sabiduría, comprar la verdad, comprar el conocimiento, comprar el entendimiento, mis hermanos. Es por eso que también en Isaías dice, Isaías 55, vamos a leer del 1 al 3. ¿Sí? Isaías 55 del 1 al 3 dice, a todos los sedientos, ¿cuántos están sedientos de Dios? Dice, a todos los sedientos, se supone que sedientos de Dios, ¿estamos? A todos los sedientos dice, ¿cuál es el llamado? Vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. O sea, se compra sin dinero. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche, el espíritu y la palabra, que van juntos. En otras palabras, palabra revelada. ¿Sí? El fuego con la palabra, el fuego que enciende la palabra, el vino que nos trae gozo de la palabra, pero se compra sin dinero. Diga conmigo, compro sin dinero. Es que esto es poderoso. Por cierto, nunca nos atrevamos a vender la palabra, a cobrar por la palabra. Entonces, ¿por qué cobran por los libros? Porque no nos los imprimen de gratis. Sin embargo, es un precio casi que de costo, porque si algo nos propusimos con mi esposa desde que empezamos el ministerio, no le voy a decir desde cuánto, sino va a hacer cuántos años tengo. Mire, nos hemos propuesto que lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos. Y hasta aquí Dios ha sido fiel, nos sostiene, nos viste, nos alimenta y nos alimenta bien. Dice que a todos los sedientos vengan
Y al final dice, compren sin dinero y sin precio leche y vino. El siguiente versículo nos hace una pregunta, que es una amonestación. Y dice, ¿por qué gastan, aquí va en el asunto, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? O sea, aquí se va a lo natural. ¿Por qué mira el dinero que recibes, que Dios permite que recibas? ¿Y por qué inviertes tu trabajo? Tu enfoque de trabajo es en lo que no sacia el alma. O sea, ¿por qué desperdicias la vida y los recursos que Dios te da en algo que no edifica? Y luego dice, oídme atentamente. Mire, si hacemos todo esto, de verdad nos va a ir bien. Oídme atentamente y coman del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, con abundancia. Y el siguiente versículo dice, inclinen su oído y vengan a mí. Mira, esto es palabra de Dios. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? ¿Sí? Dice, inclinen su oído y vengan a mí, y vivirá tu alma. O sea, será restaurada tu alma, será llena de la vida de Cristo, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Mire, pone como referencia a David. Qué tremendo esto. Entonces, mis hermanos, si no es con dinero, ¿con qué se compra la sabiduría? ¿Con qué se compra la verdad? ¿Con qué se compra el conocimiento divino? ¿Con qué se compra la inteligencia? Se compra con el capital que Dios nos da, que se llama tiempo. El tiempo. El tiempo. Es el tiempo, el capital que Dios te da para que puedas invertirlo, pero es una decisión de cada uno. Y el llamado que Dios nos está haciendo, mis hermanos, para arrancar bien este nuevo año, es que tomemos la decisión de invertir bien, sabiamente, el tiempo que Dios nos da para comprar la verdad, comprar la sabiduría, comprar la inteligencia, comprar, mis hermanos, todo lo que Dios tiene para nosotros. No es con dinero, es con el tiempo que Dios nos da, pero cada quien decide en qué va a invertir su tiempo. Porque a todos, mire cómo es bueno Dios, a todos Dios nos da la misma cantidad de capital. Usted no puede decir que alguien le dio más. No, a todos nos dan 24 horas. Todos los días. ¿Y en qué invierto el tiempo? Lo invierto, mis hermanos, en oración y en comer, en meditar, en escudriñar y meditar la palabra de Dios. Es así, y se lo voy a probar ahí con la palabra, es así como nosotros compramos la sabiduría, invirtiendo el tiempo. Por lo tanto, mis hermanos, mire, nadie puede decir que no tiene tiempo para esto. Nadie puede decir, porque la realidad es que nosotros invertimos el tiempo en lo que más nos interesa. Por lo tanto, si no tenemos una vida de oración, no estoy hablando de orar de vez en cuando, de orar un poquito, estoy hablando de tener una vida de oración. Pero si no tengo una vida de oración, mis hermanos, si no tengo una vida en la palabra de Dios, no es por falta de tiempo, es por falta de interés, porque nosotros normalmente invertimos nuestro tiempo en lo que más nos interesa. Esas son palabras que las dijo David Wilkerson. Invertimos nuestro tiempo en lo que más nos interesa. Nadie le va a poder decir al Señor, Señor, fíjate que yo no tuve tiempo. No sé, a todos nos da tiempo. Y alguien estará pensando, pero es que usted no sabe que yo trabajo de sol a sol. Trabajas así porque no tienes una vida del reino de Dios. Si tú le pidieras a Dios que te corrija el rumbo, que ordene tus pasos, que te encauce en su voluntad, te aseguro que te va a cambiar la vida, para que tengas, por supuesto, tiempo para trabajar en lo natural, pero tiempo para trabajar en tu alma, trabajar en tu espíritu, trabajar en tener comunión con el Señor, trabajar dedicando tiempo a estar en lo secreto con el Padre, el mayor tiempo que se pueda. El que tiene interés madruga. Y es por eso que el Señor dice, el que temprano me busca, me halla. Es por eso que en Isaías 26:9, póngame a Isaías 26:9. Miren, Isaías, el profeta, el gran hombre de Dios, vean lo que expresó su corazón. No eran palabras vanas, eran palabras reales, mis hermanos, que salían del corazón de Isaías. Es por eso que quedaron registradas en la Biblia. Isaías dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dura el espíritu dentro de mí,
mí. En otras palabras, mientras esté en esta tierra, dice, madrugaré a buscarte. Yo siempre pongo este ejemplo de cuando uno tiene interés de algo y uno hace su mayor esfuerzo. ¿Sí? ¿A cuánto les cuesta levantarse temprano? Pero si usted se va de viaje y el avión sale a las 3 de la mañana, pensemos a las 5 de la mañana, usted dice, no, yo no quiero porque yo no me quiero levantar temprano. Usted a las 2 de la mañana ya está en el aeropuerto, porque a usted sí le interesa ese viaje. ¿Y por qué no hacemos lo mismo en este viaje hacia la Nueva Jerusalén? Allí sí ponemos miles de excusas. Es que qué pereza, es que estoy cansado, es que esto y es que lo otro. ¿Cree que el Señor Jesús nos va a aceptar esas excusas cuando estemos dando cuentas? Bueno, Juan 6:27. Hay que invertir el tiempo, el capital que Dios nos da en trabajar. Pero hay un trabajo muy especial en lo que Dios quiere que invertamos el tiempo. Dice, palabras de Jesús. Dice, trabajen. Y al que está a la par de pele un codazo y le diga, trabaja. Por no decirle, despiértate. Dice, trabajen. ¿Pero en qué dice trabajen? No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, que para obtener la naturaleza divina que permanece para siempre. Hay que trabajar en ello. Dice el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Pero vean qué tiempo lo dice. Vean la forma en que lo dice el Señor Jesús. Trabajen no por la comida que perece. En otras palabras, no inviertan todo su tiempo solo en las cosas naturales, porque se va a llevar la mayor decepción cuando se vaya de esta tierra. Se lo estoy advirtiendo. Si usted se queda en el rapto, ahí pone este video. Es que mire, le estoy diciendo lo que Jesús dijo, pero como que no le gusta a usted, no se alegra, no le ve una sonrisa ahí. Dice, trabajen no por la comida, o sea, no te desvivas por lo material, sino que trabaja por la comida. ¿Y cuál es la comida? Que nos da su palabra. La comida que a vida eterna permanece. Pero vea cómo lo dice, la cual el Hijo del Hombre les dará. Está hablando en tiempo futuro, o sea, le dará, pero a los que trabajan. Les dará, dice, porque a este señaló el Hijo de Dios. Entonces, cuando usted toma la decisión, Señor, este 2024 es el año que marca el inicio de una intensidad de trabajo que yo voy a realizar en buscarte, en escudriñando y meditando tu palabra, orando en todo tiempo, a tener una vida de oración, una vida en la palabra, lo cual me va a llevar a una vida de adoración. ¿Estamos? Y entonces el Señor Jesús le va a dar ese alimento. No es leche, es alimento sólido para que usted crezca a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Porque su palabra, mis hermanos, la que nos hace sabios. Su palabra nos hace sabios. Cuando usted trabaja en la palabra, cuando usted invierte tiempo en la palabra. Vea lo que dice Salmo 19:7, por favor. La ley de Jehová es perfecta, o sea, su palabra es perfecta. ¿Cuánto lo creen? Que convierte el alma, sana el alma, prospera el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. O sea, su palabra nos hace sabios. De hecho, Dios le dijo al pueblo de Israel que la ley, la Torá, era lo que iba a hacer que los demás pueblos dijeran de Israel, pueblo sabio es este, por la palabra, por la ley, por la Torá. Vamos bien hasta acá. Y tenemos el ejemplo de Daniel. ¿Se recuerdan de Daniel? No el travieso, sino Daniel el de la Biblia. ¿Estamos? Fíjese que Daniel era un hombre, Daniel y sus amigos de verdad eran hombres que son un ejemplo para nosotros. En Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3, veamos esto que aconteció en Daniel. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, dice, póngale atención a lo que dice, pues, yo Daniel miré, ¿cómo? Atentamente en los libros. O sea,
en la palabra, en los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. O sea, Daniel estaba estudiando el libro de Jeremías. ¿Y usted ya lo estudió? Vea, y no solo leyendo, dice, miré atentamente. O sea, estaba ahí metido, meditando, escudriñando. Dice, en los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Siguiente versículo. Y volví mi rostro, vea la acción de Daniel, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole. Vea cómo se combina, estaba estudiando la palabra y volvió su rostro a buscar a Dios en oración, en ruego, en ayuno, humillándose, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios. E hice confesión diciendo, y empieza a orar y arrepentirse. Pero quiero que vea esto, mis hermanos. Daniel estaba estudiando y vio que Jeremías había recibido una palabra de Dios de los 70 años de desolación. Pero Daniel no entendía. No entendía, Daniel se había quedado. ¿Y esto de qué se trata? ¿No le ha pasado a usted? ¿Pero esto qué es? No entiendo, me parece chino, Señor. ¿Qué hizo Daniel? Mire, él no cerró el libro. Él no dijo, esto no es para mí, no lo entiendo. Ay, que mire el pastor que hace, pero yo no entiendo. No, pido Daniel y empezó a orar, empezó a ayunar, empezó a humillarse. Señor mío, Dios mío, yo no entiendo esto. Y es tu palabra. Si es tu palabra, es importante para nosotros, es importante para mi vida. Señor mío, Dios mío, yo necesito que me des sabiduría, necesito que me des entendimiento. ¿Y qué sucedió? Vamos al versículo 20. Y dice, aún estaba hablando, ¿y qué más? Y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Qué más sigue? Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vea qué experiencia la que tuve, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo. ¿Usted cree que los ángeles hablan con uno? Por supuesto. Y habló conmigo diciendo, Daniel, vea, póngale atención a esto. Ahora he salido para darte, ¿qué cosa? Sabiduría y entendimiento. ¿Por qué vino el ángel a darle sabiduría y entendimiento? Porque Daniel estaba invirtiendo su tiempo en escudriñar la palabra de Dios. Porque Daniel invirtió su tiempo, el capital que Dios nos da, lo invirtió en oración, lo invirtió en ruego, en ayuno. Y cuando Dios ve que tenemos interés en tener sabiduría, en comprender su voluntad, en comprender su palabra, en comprender y entender sus tiempos para nosotros, Él nos da sabiduría. En este caso llegó el ángel Gabriel, porque en ese tiempo no tenían de forma permanente el Espíritu Santo en ellos. Pero ahora mire, porque alguien dirá, yo quiero que venga este varón Gabriel. Pues sí viene, pero ¿qué más? Que Dios nos da ahora espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, permanente, no una experiencia o algo eventual. Todos los días usted puede recibir esta sabiduría, este entendimiento de la palabra de Dios. Todos los días, a toda hora, 24/7. Pero hay que trabajar invirtiendo tiempo en escudriñar la palabra. Miren, mis hermanos, debemos de tomar una decisión en que vamos a invertir el tiempo. Pensemos en el 2024. Y cuando termine el 2024, si Dios quiere que vivamos y lleguemos al final, pues nos proponemos, y así nos vamos hasta que o nos vamos de esta tierra por la muerte física o viene el arrebatamiento.
Pero hay que tomar la decisión, y ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Invirtamos nuestro tiempo. Mire, como Daniel lo hizo. Tanto que se habla de Daniel, dice, y uno piensa que ellos son algo especial. No, simplemente tomaron decisiones. Es una decisión. Diga conmigo, es una decisión. Es una decisión de qué va a ser lo más importante para mí. Esta es una decisión de decirle, Señor mío, Dios mío, yo elijo que tú seas lo primero de lo primero en mi vida, que tú seas lo más importante en mi vida. Yo elijo, yo decido darte el lugar que tú tienes que tener en mi vida, ser lo primero de lo primero, e invertir tiempo en esa comunión con el Señor. Amén. Y entonces voy a tomar decisiones en los demás asuntos de mi vida, hasta con quienes me relaciono. Como dice, acompáñame a Proverbios 13:20. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Usted incluso va a elegir con quién va a estar teniendo comunión. Va a estar usted en comunión con gente que solo anda reprochando, que solo anda chismeando, que solo anda perdiendo el tiempo. Mis hermanos, mira, no te va a llevar a nada bueno. Yo quiero sabiduría, quiero llegar al propósito divino. Me voy a juntar con gente sabia en los asuntos de Dios, gente que me edifique. Y voy a invertir tiempo, y si es necesario voy a invertir dinero en comprar el material que tenga que comprar, mis hermanos. Es la mejor inversión que puedo hacer. Fíjese que a mí, mire, y no es porque yo he escrito libros, pero a mí me da tristeza cuando alguien dice: ¿y cuánto vale un libro X de cualquier autor cristiano? ¿Cuánto vale? Vale, por ejemplo, 150. ¡Hala, qué caro! Pero ¿cuánto se gastan en otras cosas? Hay que ser sabios. Diga conmigo, tengo que ser sabio. Y voy terminando con esta cita, Efesios 5:16. Vamos a ver el versículo antes de eso. Dice: miren pues, dígale que está la parte, tengo que mirar con diligencia cómo andan, cómo viven, no como necios, sino como sabios. ¿Y qué es vivir como sabios? Dice el siguiente versículo: aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el capital que Dios te da para invertir, porque los días son malos. Mire, yo evidencio que tengo sabiduría y que estoy adquiriendo sabiduría y que estoy tomando decisiones sabias. Número uno, aprovechando bien mi tiempo. Voy a aprovechar todo lo que pueda para saturarme de la palabra, para llenarme de la palabra de Dios, para fluir en oración, para tener una vida de oración, para tener comunión con el Espíritu Santo. Y voy a tomar decisiones sabias, que además de esta relación con mi Dios en su palabra y en oración, también me voy a juntar y voy a convivir con gente sabia, no con gente necia. Entonces ya no me tengo que juntar. No, estamos hablando de convivir, porque si no, también cómo alcanzamos las almas para Cristo. Pero es con quién voy a tener relación, quiénes van a ser mis verdaderos amigos. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, hay que invertir el tiempo. ¿Cómo adquiero la sabiduría? Uno, pidiéndola. ¿Cómo la compro? Trabajando en la palabra, en oración, en ayuno. Dios cambia los tiempos. Diga conmigo: Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. ¿Sabe de dónde sacamos eso? Póngame ahí, ya que están de Daniel 2:21. Dice la palabra que Dios muda los tiempos, o sea, cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, y dice: da la sabiduría. ¿Cómo así? ¿Da la sabiduría a los sabios? Sí, a los que sabiamente deciden invertir el tiempo que Dios nos da en comprar la verdad, en comprar la sabiduría, en relacionarnos con gente sabia y en aprovechar bien el tiempo que Él nos da. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia, el conocimiento, a los entendidos. Amén. Y es por eso que decimos: Dios cambia los tiempos, da nuevas oportunidades. Si este año, mis hermanos, estamos conscientes que no aprovechamos bien el tiempo
y que no somos lo que deberíamos de ser a estas alturas, y que no tenemos lo que deberíamos de tener en Dios a estas alturas, porque no aprovechamos bien el tiempo, no lo invertimos bien, recordemos que Él cambia los tiempos. Nos podemos arrepentir, y si nos arrepentimos de veras, Él borra nuestros pecados delante de Él, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, las echa tras sus espaldas al mar del olvido. ¿Cuántos saben qué es el mar del olvido? ¿No lo sabe? Sí, no me extraña. Al mar del olvido, y dice que nunca más se acuerda de nuestros pecados. O sea, podemos arrepentirnos. Y Eclesiastés 3:15 dice: Él repara todo lo que ha pasado, todo lo que hemos echado a perder en este año, todo lo que hemos arruinado, mis hermanos, hasta este día. Está escrito. Él cambia los tiempos, da nuevas oportunidades y restaura, repara todo lo que ha pasado, lo que hemos arruinado, lo que hemos echado a perder, todo lo que se ha torcido en nosotros. Él lo restaura. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos hoy. Gracias por enseñarnos, Padre, cómo poder adquirir la sabiduría divina, la sabiduría que viene de ti, Padre celestial, Padre eterno, Padre nuestro, conforme a tu palabra. Señor, hoy nos arrepentimos por todo lo que hemos desperdiciado, el tiempo que hemos desperdiciado en cosas vanas, en cosas que no nos edifican. Señor, no tenemos idea de cuánto hemos desperdiciado este recurso, este capital tiempo que tú nos das en cosas que no permanecen para siempre. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado, Señor, malgastando, desparramando, Señor, el bendito tiempo que tú nos das a cada uno. Padre, gracias porque a todos nos das por igual el tiempo. Y gracias porque cuando ves diligencia en nosotros, tú añades años de vida aún, Señor, para darnos la oportunidad de poder crecer en sabiduría, crecer en estatura espiritual y crecer en gratitud hacia ti, Padre, y hacia nuestro prójimo. Señor, hoy nos rendimos a ti. Hoy nos rendimos a ti reconociendo nuestra necesidad, Padre, de crecer en sabiduría. Señor, nos hace falta sabiduría. Señor, nos hace falta muchísima sabiduría. Sabiduría para invertir bien el tiempo. Sabiduría para escoger, Señor, las personas con las que podemos tener comunión. Tú mismo nos aconsejas que si nos relacionamos con gente sabia, nos volveremos sabios también. Señor Dios, queremos vivir como sabios, aprovechando bien el tiempo. Hoy nos rendimos a ti, Padre, para suplicarte que nos ayudes. Produce en nosotros, Padre, así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de crecer en sabiduría. Que este año que empieza, Señor, que está por empezar en nosotros, Señor, que este año sea un año productivo, un año de mucho provecho, Señor, invirtiendo nuestro tiempo en adquirir sabiduría, en adquirir conocimiento divino, en adquirir inteligencia espiritual, Padre. Señor Dios, en que adquiramos riquezas de pleno entendimiento en los misterios tuyos, Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Así está escrito, Padre. Padre, que este año que está por empezar seamos productivos, que podamos dar mucho fruto, Padre celestial. Bendito Dios. Con tu ayuda sí podemos, Señor, porque tú eres quien nos da la fuerza. Señor Cristo Jesús, todo lo podemos hacer en ti, porque tú eres quien nos fortalece.
Yo renuncio a toda necedad. Y Señor, desecho toda necedad de mi mente, de mi corazón, Señor. Renuncio a seguir, Señor, o ser necio. Yo renuncio, Señor Dios, a la necedad. Y elijo por la sabiduría, por ser sabio, Señor, aprovechando, invirtiendo bien el tiempo que tú nos das. Bendito Dios Santo. Ahora pongan sus manos para recibir. Padre Celestial, oro por cada uno de mis hermanos que están acá, por mis hermanos que están en línea, por los que verán y oirán esta enseñanza. Oro para que en el nombre de Jesús, les ministro espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jehová. Reciban espíritu de sabiduría, reciban espíritu de revelación en el conocimiento de Jehová, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cada uno de ustedes y los de su casa, tus hijos sean N veces, 1000 veces más sabios que los de su generación. En el nombre de Jesucristo, tu descendencia, cada una de tu descendencia, sean 1000 veces más sabios, conocedores, entendidos en los misterios de Dios que los de su generación. En el nombre poderoso de Cristo te lo digo. Recibe, hermano, recibe, hermana, espíritu de sabiduría. Recibe espíritu de revelación. Se han alumbrado los ojos de tu entendimiento en este mismo momento. Y la palabra de Jehová cobre vida en ti, se haga vida en ti. Y Padre, te pido que vengan ángeles que dan sabiduría, ángeles que enseñan, Padre Celestial. Vengan y ministren siempre a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos, a los que están acá, Padre, y a los que no están acá, Padre Celestial, Señor, pero en los cuales produce sed de ti. Padre, produce hambre de ti, hambre de conocerte a ti, Padre, y a Jesucristo a quien tú nos has enviado. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Jehová, ven y permanece en cada uno de mis hermanos. De gracia damos lo que de gracia recibimos. Padre, yo les doy de gracia el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación en el conocimiento de ti. En el nombre de Jesús.